Hola, mi nombre es Camila Pulido y algunos en el mundo del cómic y la historieta me conocen como Macentine. Hoy te voy a enseñar algunas características del cómic, un poco de su historia y algunos referentes desde una perspectiva femenina. Comencemos por definir lo que es el cómic. Hay muchos autores que han querido aproximarse a este tipo de arte, que es el noveno arte de hecho, y vamos a hablar del concepto que nos otorga Scott McCloud, que escribió el libro Entender el cómic. Él entiende el cómic como un proceso secuencial, de secuencia, siempre en la narración. Y cuando le brinda una definición un poco más elaborada, es algo confusa. Son imágenes pictóricas y otro tipo yuxtapuestas en una secuencia deliberada con la intención de transmitir información y producir una respuesta estética en el espectador. Entonces, como vemos, el cómic lo que quiere hacer es transmitir una idea, contar una historia. Por eso es un medio en sí mismo y es tan útil en campos como el periodismo, el activismo, simplemente crear historias fuera de la realidad. Los seres humanos se empezaron a aproximar a lo que sería el cómic desde la época egipcia, con los jeroglíficos, cuando querían transmitir y contar su historia para que quedara de generación en generación. Después, el padre del cómic moderno se dice que es Rodolphe Toffer. En el siglo XIX, él nos introduce este espacio tan importante que es el de la viñeta. Y es el más importante en el mundo del cómic porque ahí es donde ocurre la acción, en un espacio-tiempo determinados. La principal diferencia entre la animación y el cómic es que la animación es secuencial en tiempo, pero no está yuxtapuesta en el espacio como los cómics. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros si nos ubicamos en un plano cartesiano, cuando vemos una película, es claro que el personaje nunca se va a mover de la posición donde está, en X y en Y, siempre va a permanecer ahí. Es como si fuera un cómic muy lento, la animación, si la viéramos realmente como una secuencia, pero muy lenta. En cambio, en el cómic permite unos saltos en el espacio-tiempo que nos ayudan a narrar las cosas y la gente lo puede interpretar. Es más que todo un recurso interpretativo, donde uno puede plantear una secuencia y lo que hace la persona que lo está leyendo es no necesariamente necesita ver todo el proceso para saber lo que está pasando ahí. Si tengo un inicio y un final de una acción. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar un poco de la historia del cómic y de la caricatura para las mujeres en Colombia. En el caso colombiano, de una forma muy breve, a principios del siglo XX, muchas voces de mujeres fueron invisibilizadas. No se puede afirmar que no existieron caricaturistas ni que no existieron historietistas. Lo que pasó es que al principio Colombia estaba en un conflicto bipartidista donde los medios de comunicación y los periódicos solo tenían un sesgo ideológico y muchos de estos caricaturistas pues claramente hacían la crítica para los periódicos, pero de una manera defendiendo su partido político, no contando la realidad. Muchas de estas mujeres, incluso alrededor del mundo, fueron invisibilizadas, pero un ejemplo muy importante es Mary Flanner, que le añadió una técnica cubista a sus historias. Ya en el siglo XXI empezamos a ver nuevas voces y aquí es donde empieza la magia de lo que es el cómic para las mujeres, porque es una herramienta donde podemos contar nuestra historia y desde una perspectiva femenina es muy valiosa. Entonces primero quiero recomendarles la novela gráfica, que es una novela gráfica, es un cómic más profundo, con una historia más larga y más compleja, ¿sí? Y en este caso quiero recomendarles Persépolis. Les voy a pasar la película y es una historia muy chévere. Yo me acuerdo que yo la leí cuando era muy pequeña
Yo incluso me acuerdo que alquilé ese libro en una biblioteca, no lo tengo en este momento, pero yo me acuerdo que cuando lo alquilé me enamoré completamente de esa novela gráfica. Yo no la quería entregar. Al final tuve que pagar una multa como de 40.000 pesos porque me quedé con ese libro como 3 veces. Y bueno, lo chévere es que era un libro que contenía los tres libros, porque en realidad son tres libros por separado, pero esa edición era especial. Entonces, la historia de Persépolis es la historia de una chica que crece en Irán, en Medio Oriente. Ella vive en 1979 la Revolución Islámica. Entonces, su familia tenía ideales muy diferentes a los del Islam. Y poco a poco es la historia de Marjan Satrapi, que se llama esta niña, y cómo su vida va cambiando por la revolución y sus libertades individuales se ven restringidas. Entonces vemos a una niña desde pequeña que, que empieza a ver a su alrededor, en el caso del colegio, que las profesoras empiezan a controlar y a impartirles toda una ideología del Islam que ella simplemente no, con la que ella simplemente no creía y simplemente no está de acuerdo, por ejemplo, con las restricciones al mercado. Entonces es la historia de esta chica que se encuentra poco a poco en una escuela donde las profesoras son muy exigentes y no la dejan escuchar, por ejemplo, música rock y un montón de cosas, y todo el tiempo son impartiendo esta cátedra del Islam con la que ella no está muy de acuerdo, no está muy de acuerdo con el extremismo de esa posición. Entonces después pasa que a muchas personas que están protestando en contra de ese régimen las encarcelan, y entre ellas familiares de Marjan. Cuenta toda esta transición de ella de vivir como una niña normal y que al otro día simplemente se implante un régimen que te obligue a usar velo. No va hacia la crítica de esa cultura, no quiero criticar esa cultura, es totalmente válido. Si, digamos, hay personas que se sienten bien dentro de su religión y lo reconocen, está súper bien, pero lo estoy contando desde la perspectiva de Marjan. Entonces sus papás, preocupados, lo que hacen es llevársela a Austria a que tenga otra vida en Europa, porque simplemente ya la situación del país está muy crítica, la gente no puede salir a marchar, están ejecutando muchas personas, no hay libertades individuales casi. Entonces Marjan cuenta cómo vive su adolescencia ahí y cómo es discriminada por ser iraní, ¿no? Entonces, lastimosamente existe esta confusión que en el mundo occidental, donde creen que una persona por ser de Medio Oriente, entonces ahora es terrorista. Eso no es cierto. Es como, por ejemplo, la discriminación que vivimos muchos colombianos que creen que en otros lugares que nosotros solamente somos drogas, bueno, Pablo Escobar, todas esas cosas que no son ciertas, que no son ciertas. Entonces ella cuenta como todo este tipo de discriminación que vivió, por ejemplo, y cómo se tiene que afrontar sola y, y, y superar y superar las adversidades de estar en otro país como migrante. Y también es muy enriquecedora porque, además de brindarnos un contexto histórico muy importante donde nos cuenta todo lo que pasó con la revolución del Islam, lo que hace es, desde una perspectiva femenina, contarnos cómo se siente ella, qué pasa cuando conoce su primer amor, ¿sí? Entonces como que todo esto resulta ser muy, muy gracioso. Hay escenas muy chistosas, por ejemplo, cuando ella se enamora. Otra historia que les quiero recomendar es Aya de Yopugón. No sé bien si se pronuncia de esta manera, la verdad es que es un acento de Costa de Marfil en África y no sé cómo es, pero esta historia es muy enriquecedora y les voy a pasar la película también, que es la historia de Aya en Costa de Marfil, que en Yopugón, un pueblo, deciden cómo tienen una visión diferente sobre lo que es ser mujer, porque digamos, allá ambientada en los años 70 siempre prevaleció la idea de que la mujer era la que tenía que tener hijos, la que tenía que casarse con un hombre rico si quería que le fuera bien. En cambio, Aya no es así, que es la principal de esta historia. Ella es una mujer consciente de sus derechos y, aunque no sepa de feminismo, se podría decir que es feminista. Ella
le gusta mucho concentrarse en otras cosas que no sean